Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos, docente y productora de este podcast. En este episodio nos acompañan nuevamente las docentes Jacqueline García Fallas, investigadora del INIE, y Lisbeth Araya Jiménez, investigadora del SICOM. Anteriormente estuvieron en DEDUN Radio conversando sobre su estudio Narrativas del Miedo en Estudiantes de Primer Ingreso en Estudios Generales, compartiendo los resultados obtenidos en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, con estudiantes que ingresaron en el 2023 y 2024. Ahora, nuevamente nos hablan de sus hallazgos, pero esta vez se refieren a los datos obtenidos en las diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Carolina. Es un placer compartir contigo y con Liz esta mañana. Bueno, como decía Jackie, un placer estar con ustedes hoy también aquí. Gracias a Carolina por el espacio. En efecto, nosotros tuvimos la posibilidad, porque nos ganamos los fondos de estímulo a la investigación, de hacer una muestra representativa usando lo que en estadística llamamos las sedes como estratos. Es decir, trabajamos una muestra donde cada sede participa de manera proporcional a la cantidad total de estudiantes que tiene. Es decir, sedes más grandes como la sede de Occidente o la sede de Guanacaste tienen un poquito más de personas en la muestra porque son más grandes. Y la sede del Sur, por ejemplo, que es una de las más pequeñitas, tiene en la muestra también un menor porcentaje. De manera que procuramos en esta muestra estadísticamente representativa, que trabajamos con 95% de confianza, margen de error, hacer esa representatividad con los estratos de las sedes. Como ya aquí les comentaba, trabajamos con todas las sedes, con Occidente, Atlántico, la Interuniversitaria de Alajuela, Pacífico, Caribe, Guanacaste y la sede del Sur. En total nos contestaron la encuesta 463 personas estudiantes. Y es muy interesante, no sé si les comento un detalle, que en la distribución según género por sede, resulta que en todas las sedes en todas las sedes en realidad, se contó con una mayoría femenina en la muestra. Quiere decir que hay bastantes muchachas en las zonas regionales, en las sedes regionales que participaron de la muestra, en comparación con los varones que también quedaron registrados en ellas. ¿Qué les parece si nos comparten algunos de los datos más destacados que arrojó esta investigación? Sí, primero contarles, ya que conversábamos sobre el tema de desplazamiento, que justo como Carolina decía, y ya que yo lo hemos mencionado en otros espacios, hay mucho movimiento en las sedes y las personas docentes que trabajan en las sedes y que van hasta las sedes tienen muy claro esta migración, pero no sé si todas las personas que trabajamos en Rodrigo Facio, ¿verdad? Tenemos este dato que es importante. ¿Por qué es importante? Porque desplazamiento puede estar vinculado también con soledad. En el caso de las sedes regionales tenemos 30% de las personas que participaron de esta investigación en sedes o viven o con personas compañeras de apartamento o solas. 21 que migraron, como decíamos, y alquilan el aparta con otra gente. Ahí hay 21%, casi 22%, y 10% vive sola o solo, ¿verdad? Y hay un 4% que vive en residencias estudiantiles. ¿Qué significa? Que al final hay 63 que viven con familiares, 63%, pero que es un porcentaje muy sentido la gente que se desplazó y habita con otras personas. Eso es un dato que quisiéramos que tengan en mente, porque cuando nosotros les preguntamos sobre miedo,
las redes son muy importantes y eso es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Indagar en los vínculos. Entonces, les contamos, tenemos preguntas genéricas sobre lo que teóricamente llamamos miedo omnipresente, miedo difuso, miedo generalizado. Entonces, les preguntamos si han sentido miedo en los últimos 6 meses. 80% nos dice que sí, pero también con esta idea de miedo omnipresente, que es de Rosana Reguillo, una comunicadora y socióloga mexicana, les han sentido miedo si sienten miedo la mayor parte del tiempo. Y en las sedes, el 17% de la población nos contesta que siempre o casi siempre sienten miedo la mayor parte del tiempo. También les preguntamos, en esa noción de miedo omnipresente, con cuánta frecuencia sienten que algo malo va a pasar. Y ahí el porcentaje sube para casi 30%. 29% de las personas estudiantes de las sedes regionales que entraron a esas sedes en el segundo semestre del 2023 nos dicen que siempre o casi siempre sienten que algo malo va a pasar. Es decir, podríamos, digamos, afirmar que son personitas que viven un poco desde la emoción del miedo. ¿Ustedes pudieron recolectar algún dato en específico sobre qué aspectos son estos en que ellos entran su miedo? O sea, ¿qué situaciones son las que ellos manejan que podrían pasar? ¿Cuáles son estos miedos perennes, constantes? Claro, preguntamos, ¿verdad?, por diferentes formas de miedo y entre ellos los miedos psicosociales, ¿verdad? Es muy interesante observar que hay mucho miedo con respecto a fallar a las amistades, a ser infeliz, a la muerte, a no tener una pensión para jubilarse, a quedarse sin trabajo, a tener un trabajo que no me guste y ese a mí me pareció muy importante, ¿verdad? Porque también estamos formando jóvenes y tiene que pensarse que haya cierta felicidad en su trabajo, a quedarse sola o solo, a sentirse excluido y también, ¿verdad? Muy asociado a este miedo psicosocial con la necesidad de ser parte de grupo. Si tienen tanto miedo de equivocarse, es muy duro para los jóvenes asumir que no siempre todo sale como uno espera. Elegir mal la carrera, un 30.6%. Ser un perdedor, un 34.4%. No encontrar trabajo, un 35.7%. Que alguien cercano enferme, un 36.9%, y fallarle a la familia, que es el temor más alto, un 38.9%. Y por supuesto que hay múltiples formas de tratar de entender estos datos, para mí muy asociados con la edad, ¿verdad? Con el temor a la incertidumbre que implica esas edades, pero también con una alta probabilidad de que estos chicos y chicas también se enfrenten a los temores propios de la sociedad en la que hoy vivimos, ¿verdad? Que sigue siendo una sociedad muy centrada en la apariencia. Y bueno, no sé si Liz quiere agregar otros miedos interesantes que vimos en este grupo. Hemos conversado sobre los miedos psicosociales y también hay otra tipología que trabajamos que son los miedos sociopolíticos, que estos ya no vinculan tanto, como les explicaba Jackie, con los miedos que la persona tiene en relación con su propia vida y con los vínculos, sino más bien en relación con la lectura de entorno. Los principales miedos sociopolíticos de las personas que estudian en las sedes regionales de la UCR son el primero de todos, que puntúa más alto con la intensidad de mucho miedo, es la situación financiera de la Universidad de Costa Rica. Y esto es muy importante para nosotras porque un 30%, un tercio de esta población tiene mucho miedo de que esa situación financiera de la UCR, ¿verdad?, afecte su permanencia en la universidad. Por ejemplo, en esos desplazamientos hay un porcentaje que vive en residencias estudiantiles, hay un porcentaje que tiene acceso a alimentación, hay un porcentaje que tiene acceso a el fondo que da la universidad para traslados. Entonces, entendemos por qué un tercio está muy preocupada de que la situación financiera de la UCR pueda, ¿verdad?, afectarse.
También la crisis climática, esto lo comparten con las personas que estudian en Rodrigo Facio, es el segundo miedo sociopolítico. Hay una lectura de entorno, hay que recordar que esta es una generación que nació y creció viendo en tiempo real los incendios en Estados Unidos, las inundaciones en Australia, ¿verdad? Que ha vivido sabiendo con datos duros cuándo se le agota el agua al planeta, el agua potable al planeta, ¿verdad? Entonces, crisis climática es una preocupación, es un miedo para el 28% de esta población que lo vive con mucho miedo. Crimen ambiente, y eso lo explicamos claramente, por ejemplo, con los datos de feminicidio que hemos tenido en los últimos 4 años, con el aumento del crimen organizado en el país, con los datos sobre narcotráfico que han cambiado en los últimos años. Tenemos también en esta variable de crimen organizado la sensación de inseguridad que vive el país en este momento a una cuarta parte de la población. Eso le genera mucho miedo, ¿verdad? De esta población que estudiamos. Y en valores cercanos al 20% tenemos con mucho miedo a la discriminación, al autoritarismo, al tema de atención en salud ya a nivel país, al tema de la corrupción. Y en valores menores al 20% tenemos creciente desigualdad, la situación económica y el déficit fiscal del país, el sistema educativo público, que ya vimos con el último informe del estado de la educación, cómo estamos en ese nivel, el aumento de la violencia. Son los miedos psicosociales con, digamos, un porcentaje menor para mucho miedo. De Dun Radio. Y algo que me llamó la atención de los miedos psicosociales que mencionaron hace un minuto fue el que reportaba mayores personas que padecían este miedo, era el miedo a fallarle a la familia. Me gustaría mucho que veamos este punto porque si bien como que es muy común o lo vemos como muy normal el hecho de cuestionarse sobre la salida laboral, sobre si la situación económica les va a permitir tener un trabajo y la parte de la violencia, ¿verdad? Como lo mencionaron aquí en estos miedos sociopolíticos. Pero este tema de fallar a la familia me llamó mucho la atención. ¿Por qué, en qué sentido el fallarle a la familia les representa un miedo? Y veamos que además es el principal. Entonces, tal vez si nos mencionan un poco este aspecto. Ahí hay varias interpretaciones que podemos hacer, Caro. Por un lado, hay unas autoras chilenas que vienen trabajando el concepto de adultez emergente. ¿Qué nos explica esa construcción teórica? Que estas nuevas generaciones están viviendo con mucha más complejidad y con mucho más peso procesos naturales de crecimiento y de desarrollo y de asumir responsabilidades adultas que para otras generaciones resultaba mucho más simple, ¿verdad? Entonces, esta nueva forma de estar en el mundo donde las personas eligen quedarse mucho más tiempo en sus casas, eligen no asumir responsabilidades adultas, ¿verdad? Tiene que ver con un cambio en las formas de sociabilidad, tiene que ver con un cambio en el lugar y las formas de la familia. Eso es una llave explicativa. Otra tiene que ver con los cambios en los tipos familiares. Antes, las generaciones anteriores, perdón, las familias ocupaban un lugar central en sus vidas y teníamos aquella práctica costarricense de se visita a los abuelos todos los domingos, los primos vienen y van de una casa a la otra, ¿verdad? O sea, habían familias extendidas que tenían vínculos más profundos y conforme la familia nuclear se va consolidando, ¿verdad? Y la cantidad de hijos se va reduciendo. Recordemos que Costa Rica tiene una de las tasas menores de natalidad en Latinoamérica. Esos cambios hacen que la familia central tenga cada vez un papel más, la familia nuclear tenga cada vez un papel más preponderante, ¿verdad? Esas son algunas de las llaves explicativas que podemos pensar. Creo que Jackie también puede complementar. Tal vez quisiera acotar, ¿verdad? Estos detalles que nos comparte Lisbeth, que esta población estudiantil sigue manteniendo a la familia como el principal
el principal protector, ¿verdad? Algunos incluyen, ¿verdad?, a sus parejas, a sus amistades, pero la familia sigue siendo esa red de apoyo fundamental. Y esto lo hemos también asociado porque consultamos con qué personas dialogan sus problemas. Y aunque aquí eso también es propio de la edad, ¿verdad? Aparecen las amistades como el mayor porcentaje, que fue de un 67.8. El otro son las familiares con 64.6. La pareja con 40.2%. O sea que definitivamente esas redes de apoyo las encuentran en las personas más cercanas con las cuales conviven. Y quiero agregar algo, datos que a mí siempre asocio al tema de la falta de tolerancia, la frustración, en la autopercepción que les preguntamos. Para los varones, ellos se perciben muy competitivos. Para las mujeres, al contrario, ya se perciben muy empáticas, ¿verdad? Son un poco, los varones son un poco más tímidos, menos tímidos que las chicas, y los varones, curiosamente, sí se autoperciben como muy sociables, ¿verdad? En relación con la autopercepción que tienen las muchachas. Pero es muy interesante, ¿verdad?, que las mujeres nos percibimos un poquito más que los varones como empáticas, un 95%. Pero la palabra competitiva, ¿verdad?, que ellos tengan una autopercepción competitiva fuerte, también se ve muy relacionada con la autopercepción. Así que está muy repartido, ¿verdad?, entre nuestros resultados y todo esto que de alguna manera nos va a exigir como personas tener que responder a mucho desde los lugares en donde estamos. Responder al éxito, por ejemplo, responder a las personas que están a la par nuestra, en el caso de una persona muy empática o colaborativa, que a veces no sabemos cómo atender otras responsabilidades, ¿verdad? Porque todo esto afecta. Y esto me ha parecido sumamente valioso para poder entender esos llamativos resultados, ¿verdad?, que estamos compartiendo en esta mañana. A eso podríamos agregar también, complementando lo que Jacqueline decía, es muy importante pensar que fallar a la familia pasa por estas formas de ser y de estar en el mundo que Jacqueline dibujaba, con competencia, con empatía, ¿verdad? Cuán sociables o cuán tímidos y tímidas son. Y además pasa por esta lógica de tengo que ser bueno, que Jackie mencionaba como éxito, ¿verdad? La demanda de logro en la actualidad es mucho mayor de la que vivieron otras generaciones. Esta idea de la persona exitosa, dice João Freire en Brasil, que nunca la imagen del loser, del perdedor, fue tan castigada socialmente como en nuestros días, ¿verdad? Entonces uno explica, todas estas variables nos sirven para intentar entender por qué fallar a la familia es tan importante. Y ahí en los grupos focales nos complementaban la información cuantitativa que les estamos compartiendo. Las chicas y los chicos que participaron en los grupos focales que hicimos nos decían rendir académicamente porque la familia está invirtiendo para que yo venga a Rodrigo Facio, o porque la familia está, ¿verdad?, haciendo una inversión para que yo pueda migrar para ir a una sede a estudiar, o porque la beca depende de mi rendimiento. Entonces fallar también en ese caso particular estaba vinculado con rendir académicamente, ¿verdad? Y para algunas y algunos de ellos además ese rendimiento tiene que ser óptimo, ¿verdad? Esta idea de logro que estamos problematizando.
tienen que tener muy buenas notas, porque además hay que recordar que esta es población de primer ingreso y que algunas y algunos de ellos venían acostumbrados al rendimiento de excelencia en la secundaria. Y el cambio a la universidad, ¿verdad? Es una demanda totalmente diferente, es muy otra cosa ser estudiante de secundaria a pasar a la universidad y a la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí también hay otros factores que podemos pensar. Este primer año nos representa retos a todas las personas que pasamos a la vida universitaria, ¿verdad? Incluso muy asociado con preguntarse si la carrera que elegí es la carrera que quiero hacer. Y aquí quiero llamar la atención, ¿verdad? Un detalle que suele a veces quedar olvidado, y es que nuestro sistema educativo nos lleva de una manera muy abrupta a pasar de la secundaria a la universidad y a tener que decidir una carrera y a tener ese miedo, ¿verdad?, de saber que no me guste esa carrera, pero al mismo tiempo a tener que asumir que en esa carrera tengo que trabajar, porque también es fallarse a uno mismo y eso les cuesta mucho. En realidad nos cuesta mucho manejarlo, ¿verdad? En nuestro propio proceso de construirnos. Imaginémonos que posiblemente elegir mal mi carrera implica que yo sienta que hacer otra elección pueda llevarme a ese mismo proceso de desconfianza. Entonces, creo que está muy, muy asociado también a lo que significa el primer año en la vida universitaria, y de ahí la atención que deberíamos tener hacia nuestros formadores, en este caso, ¿verdad?, en la variedad de cursos, tanto de estudios generales como propios de carrera, que tienen nuestros docentes que asumir, que no se forman solo disciplinariamente, se forma para la vida. Y es un concepto que hay que recuperar en la preparación profesional de nuestro cuerpo docente. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Tal vez conversar sobre el hecho de que tal vez el estudiantado en la universidad se siente un poco, tal vez abandonado o poco acompañado por los docentes, porque en la universidad tenemos la población aumenta un montón, ¿verdad? Ya los profesores no pueden conocer tanto a sus estudiantes. Tenemos profesores que tal vez los ven en un curso, en 2 cursos, o los retoman tal vez al final de la carrera, ¿verdad? Y tal vez enfocarnos en esta parte del rol docente como un acompañante, como una persona que no solamente está educando, transmitiendo información, formando académicamente, sino también como una figura de acompañamiento, ¿verdad? Esta figura como que parece difuminarse. En el colegio tenemos a la persona docente que es la guía del grupo, ¿verdad? Tenemos este grupo que nos acompaña, como decía ahora, está orientación, otros servicios, pero en la universidad me parece a mí, no sé, ustedes me dirán, como que este es un cambio muy abrupto en cuanto al acompañamiento, y ya no tenemos ese docente que está detrás de nosotros, cuidándonos por lo menos consultándonos cómo está, sino que entramos a un montón de profesores con los que no tenemos ningún vínculo, ¿verdad? Exactamente, veré que sería interesante también que Liz nos comparta un poquito cómo vimos el tema del miedo con el consumo digital de esta población. Sí, pienso que hay varias cosas que podemos compartirles. Por un lado, es importante considerar, y lo hemos dicho con Jackie en varios espacios, que hay un cambio en lo que nosotras llamamos las subjetividades juveniles, ¿verdad? Hay un cambio de las formas de relacionarse, ¿verdad? Y eso, como bien Jackie apunta, por una parte tiene que ver con el uso de tecnologías, ¿verdad? Tiene que ver con esta generación que nace y crece viviendo y transitando entre el inline y el offline todo el tiempo, ¿verdad? Entonces,
¿A qué me refiero con un cambio en las formas de relacionarse? Hay un grupo de estas personas que entraron a las sedes regionales en 2023 que es mucho más retraído, que no cuenta tanto sus problemas, que no ubica en la figura del docente como antaño, una persona con la que puede, ¿verdad?, dialogar. Cuando Jackie les comentaba los datos sobre con quién dialogan sus problemas en las sedes, un 6% de las personas estudiantes dicen con las personas docentes dialogamos nuestros problemas, ¿verdad? 6% es un porcentaje muy chiquitito, ¿verdad? Pero es un porcentaje importante, hay que rescatarlo. Y eso tiene que ver con los cambios en ellas y en ellos, con estas personas que son un poco más tímidas, que son más retraídas, que son más desconfiadas. Esto es un dato muy importante que me gustaría compartirles, porque les preguntamos en general por los niveles de confianza, preocupadas en el equipo de investigación por la relación entre miedo y vínculos interpersonales. Y para medirlo les preguntamos por la confianza de sus amistades más cercanas. Y bueno, la mitad de las personas estudiantes nos dijeron, con mis amigos cercanos soy excesivamente confiada. Pero casi un 40% nos dijo, con mis amigos más cercanos soy excesivamente desconfiada. Y en estos datos nos basamos para decir que aquí hay un tema de vínculos, ¿verdad? Que aquí hay un tema de confianza, que aquí hay un tema de cambio en las maneras de relacionarse. Y decimos que esto tiene que ver con redes sociales, por un lado, como Jackie lo comentaba, porque está probado en muchas investigaciones que leímos para hacer el estado de la cuestión de nuestro estudio, que hay relaciones entre consumo digital y miedo, ¿verdad? Pero también está probado en esas investigaciones que hay relación entre consumo digital y esta soledad, ¿verdad? Esta sensación de soledad que están teniendo. Datos para las personas docentes. Tenemos porcentajes muy altos de consumo digital. Decir que lo que ya sabíamos, estas generaciones no consumen TV, ¿verdad? Eso ya lo esperábamos. La mitad no consumen ninguna hora diaria de televisión y el 40% restante consume menos de 3 horas. Eso es básicamente nada. Pero consumo digital, que es a lo que íbamos, sí es interesante. Digamos, en las sedes regionales, 8% consume menos de 3 horas. Y en la categoría de entre 3 y menos de 6 horas hay 40% de la población, ¿verdad? Si a eso le sumamos la categoría de 6 a menos de 9 horas de consumo digital diario, tenemos otro 30% ahí. Entonces, podemos decir que hay 70% de las personas que encuestamos, que entraron a las sedes regionales en el segundo semestre del 2023, 70% de 3 y menos de 9 horas diarias de contenido digital, ¿verdad? Esto es una jornada laboral de consumo digital diario, ¿verdad? Esto es muy alto. Es afortunado indicar que hicimos cruces para ver si había una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de Facebook o de Instagram o de TikTok y sentir miedo la mayor parte del tiempo. Y afortunadamente para las sedes regionales, ninguna de estas plataformas está asociada estadísticamente con miedo, ¿verdad? El consumo de estas redes no está asociado con miedo, diferentemente para Rodrigo Facio, que sí lo está para Instagram, ¿verdad? Yo quisiera señalar, ¿verdad?, dentro de este resultado, prácticas que hemos visto muy arraigadas. Por ejemplo, todo el tiempo hay un aislamiento que uno observa en la población joven con su teléfono celular, aún en espacios que pueden ser espacios para conversar, como el autobús de estudiantes. Los chicos y las chicas vienen viendo TikTok, viendo su telenovela, viendo o así, jugando juegos y muy poco contacto entre las personas. Entonces también, ¿verdad? Estos niveles de confianza y desconfianza que Liz nos presentaba están muy asociados a todas estas nuevas prácticas. Sin embargo, también preguntamos por las prácticas cotidianas saludables
que utilizan nuestros jóvenes de las sedes regionales. Y una de ellas que salió muy bien puntuada fue el realizar actividades físicas o ejercicio físico, con un 46.4%. Jugar videojuegos, un 42.5%. O sea que también, ¿verdad? Es muy necesario fortalecer las experiencias y los conocimientos de la práctica de la recreación y el ocio, ¿verdad? Porque esto nos sigue pareciendo necesario como para poder decir cuál es este mundo en el cual nos movemos hoy y que necesitamos hacer este tipo de prácticas saludables cotidianas. Y dentro de los detalles, solo señalar que hicimos un ítem que también nos preocupó, que es si me dedico realmente a no hacer nada. Y durante algún tiempo definido y también tuvo un alto porcentaje. Creo que es importante ponerle atención a eso. Por eso hay que fortalecer esos espacios de encuentro, esos espacios saludables que la universidad debe convertirse. Y es que, como lo hemos notado en nuestro estudio, ya nuestra universidad en todas las sedes no es el espacio seguro que a lo mejor nosotras tres sí lo tuvimos y lo percibíamos de esa manera. Estás escuchando Dedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Qué interesante, ahora que estaba explicando esta escena de entrar en el bus universitario o el bus que va hacia la provincia, ¿verdad? Me viene esta imagen de cuando yo estaba en la universidad. El bus de regreso a la casa era un bullicio, ¿verdad? Venís de clases, venís del trabajo, qué sé yo, de hacer horas de estudiante. Mucha gente venía conversando en el bus, ¿verdad? No estaba este boom de los celulares, tal vez no estaban los celulares inteligentes y ya sea que unos vinieran durmiendo, otros repasando, otros oyendo música, pero había como esta diversidad de interacciones, ¿verdad? En cambio ahora con el teléfono, creo que hasta los buses son los lugares sumamente silenciosos donde los estudiantes van ahí centrados y cómo esto cambia la manera en que nos vinculamos o socializamos con las demás personas, ¿verdad? Porque ya tenemos algo en que distraernos de una, estamos deseando más bien estar solas y solos para hundirnos en el celular. Me imagino, no sé, tal vez los escenarios en las clases hoy en día, el primer día de clases, tal vez donde en vez de que las personas estén ahí atentas a los demás, está todo el mundo consumido en el teléfono, entonces no le prestas la misma atención a tus compañeras y compañeros, no existe tal vez tanto interés, pienso yo, y esto tal vez genere, qué sé yo, una timidez, una no necesidad de socializar, de darle importancia a las demás personas, incluso a la hora de hacer trabajos, ¿verdad? En los primeros años de la universidad, en mi caso en generales, teníamos que reunirnos para hacer un trabajo, ¿verdad? Nos vemos el fin de semana de diferentes lugares del Valle Central y nos juntamos o en la casa de alguna persona para hacer esos trabajos. Ahora, con toda la digitalización y las redes sociales, no tienen la necesidad, pero ni siquiera de verse. Cada quien está en su casa y puede enviar la información a punta de texto y cambia mucho la dinámica, ¿verdad? Sí, y eso para nosotras, esto que comentaba ya aquí, que vos enfatizás ahora, Caro, para nosotras es muy importante en el equipo de investigación, porque en Brasil Paulo Freire habla del otro como competente, y no como competente en el sentido de competencia, sino como un otro que exista y que yo le dé el valor humana que merece, el otro como un sujeto al que yo veo y reconozco, ¿verdad? Y con los cambios, tanto en las tecnologías que ustedes dos han apuntado, como en la inseguridad, ¿verdad? Ciudadana, el otro se vuelve más una amenaza que una persona a la que yo me puedo acercar con calma, ¿verdad? Y como interesarme por conocer. Entonces, por un lado, podemos pensar el papel de las tecnologías en esos cambios en la sociabilidad, ¿verdad? También podemos pensar el papel de la inseguridad ciudadana hoy en ese cambio, en esta sociabilidad de la que estamos hablando, porque si el otro es una amenaza, ¿cómo me voy a acercar? ¿Verdad? Si el otro me representa una potencial agresión, ¿cómo me voy a acercar? Y también podemos pensar
en algunos de los autores que hemos revisado hablan de la moralización de la vida contemporánea. Como la tecnología les permitió a las generaciones más jóvenes informarse en tiempo real sobre casi cualquier cosa, y ahora con la inteligencia artificial aún más, ¿verdad? Las personas adultas empezaron a tener un papel secundario en el imaginario de estas nuevas generaciones, ¿verdad? A ver, el adulto como un adulto que enseñaba el mundo, y en esto Jackie ha insistido y a mí me parece una insistencia muy afortunada y muy certera en el papel formador eh, amplio e integral que las personas docentes tenemos y que los adultos no podemos perder. El papel pedagógico que las mamás y los papás tuvieron en otras generaciones de enseñarles el mundo a sus hijos lo hemos perdido y lo hemos dejado en manos de las tecnologías y de las tablets y de los celulares, ¿verdad? Y eso también tiene una implicación, porque cuando hablamos del tercer elemento de la moralización, vamos a escuchar a las personas jóvenes juzgando a los adultos como incompetentes, ¿verdad? Diciendo, yo no me relaciono, no tienen nada que enseñarme, ¿verdad? Nada de lo que digan tienen la validez, porque su generación se colocó, y les colocamos, en un lugar de superioridad moral, que a mí me parece también una cosa que hay que problematizar, porque no es cierto que las otras generaciones no tengan nada que compartir, y no es cierto que no haya este maravilloso intercambio intergeneracional que siempre hemos tenido en la universidad y que las personas docentes aprendemos siempre y mucho de nuestras y nuestros estudiantes. Yo quisiera acotar algo también muy asociado a lo que Liz nos comparte. En una sociedad donde la violencia estructural costarricense se hace cada vez más evidente, nos refuerza lo que los teóricos han llamado que estamos viviendo en una sociedad donde hay un movimiento de la posverdad. Y si asociamos que nuestros jóvenes están muy involucrados con el consumo digital, tienen menos posibilidades de construir criterios que les permitan tomar también decisiones y no pensar que todo lo que quienes hemos crecido en otros momentos hemos tenido que aprender a desarrollar esos criterios. Hoy, con esa inmediatez que la información tiene para todos nosotros, y no solo la información, sino los eventos, es muy importante que aprendamos a construir criterios. Desde nuestra experiencia con centros educativos, también nos damos cuenta que hoy los docentes tienen mucho miedo en las escuelas y en los colegios, incluso miedo hasta acercarse a la población estudiantil. Y eso lo vemos en la universidad también, ¿verdad? Hoy hay otros tipos de controles que a veces han sido muy necesarios tenerlos, ¿verdad? Como todo lo que lleva a la prevención de la violencia por parte de nuestros estudiantes. Y por otro lado, también, ¿verdad? Eso no significa que no necesitemos desarrollar criterios con nuestros estudiantes. Y yo creo que el fondo de esto y la reflexión, una de las reflexiones más importantes que podemos hacer, y es el tema del humanismo de la Universidad de Costa Rica. En el centro tendríamos que tener claro que el proceso formativo integral pasa por reconocernos todas y todos como personas que tienen diferentes emociones, incluida el miedo, ¿verdad? Y darnos a la tarea de decir, bueno, ¿y cuáles son estos miedos de las y los estudiantes, de las y los docentes, que en otros ámbitos tan claramente tenemos, ¿verdad? Uno de nuestros colegas con Jackie nos decía, ustedes en el tema de comportamiento vial son un ejemplo. La UCR, ¿verdad?, ha logrado tener en temas de vialidad unas prácticas totalmente contraculturales al resto de lo que sucede fuera de UCR, ¿verdad? Donde en nuestro micromundo, o sea, yo creo que no tenemos reporte de accidentes porque nos comportamos con civilidad, como dice Jackie, respetándonos y cuidándonos unos a otros. Y en esa dimensión habría que extrapolar esas prácticas que hemos logrado en vialidad a
a las salas de aula. Yo creo que las personas docentes hacen y hacemos esfuerzos sentidos por cumplir con las demandas y ahora además necesitamos, ¿verdad?, considerar la vida emocional de las personas estudiantes como es desde esa perspectiva integral que sigue siendo un desafío y que no quisiéramos que sea una recarga más, ¿verdad? Porque la gente que enseña ingeniería o artes o, ¿verdad?, no tiene por qué, como se ha dicho en otros espacios, tener una formación en psicología o en educación que le permita, ¿verdad?, acceder a esas herramientas, pero que podemos como comunidad, ¿verdad?, ofrecer estos recursos, recordar que la OBS tiene en sus plataformas un montón de información y un montón de conocimiento disponible y acompañarnos en esos procesos y ir desarrollando juntas y juntos, ¿verdad?, reflexiones, pensamiento, acciones específicas para seguir trabajando desde el bienestar integral. Y creo yo que este es un llamado que por dicha las políticas institucionales y las mismas políticas de CONARE nos obliga a repensar en educación superior. Me gustaría cerrar esta conversación con esta frase que me inspiró muchísimo, me puso a pensar mucho y dice: me preguntaron por qué es importante ser amable y les respondí: porque nunca se sabe quién está de luto, exhausto o apenas resistiendo. Tu amabilidad podría ser la única ternura que sientan hoy. Hacer un llamado a volver a esta parte humanista que es la que caracteriza a la Universidad de Costa Rica desde sus orígenes, ¿verdad? Siempre pensando en la sociedad, el mejoramiento de las comunidades, de que todo lo que hacemos desde la formación, la investigación y la acción social lo hacemos para el mejoramiento de la sociedad. Si bien como docentes no vamos a llegar a conocer a cada una y cada uno de nuestros estudiantes, por lo menos que tengamos esa empatía, esa amabilidad, ese espacio de escucha compasiva con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con todas las personas. Bueno, con esto quisiera cerrar este programa agradeciéndoles muchísimo a Lisbeth Araya y a Jacqueline García, docentes e investigadoras, por compartirnos esta importante información para llegarle a los docentes y que ellos tomen conciencia, ¿verdad?, de su rol dentro de la formación docente. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Contarle que además, ¿verdad?, ya estamos en la última fase del proyecto y se están desarrollando los insumos de apoyo a la persona docente. Gracias. The Dun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.